Muy buenas a todos, aquí seguimos dando esta introducción al Nuevo Testamento, que en este momento estamos haciendo algunos preámbulos a la introducción, porque la introducción vamos a estar viendo diferentes ámbitos de cada libro y bueno, lo que comenté un poquito al principio, presentando el material. En el primer vídeo que estuvimos viendo, la transmisión del Nuevo Testamento, del texto del Nuevo Testamento, en ese vídeo hicimos un compendio breve, ¿no? Un resumen de cómo el Nuevo Testamento se nos ha transmitido a lo largo de los siglos, ¿no? Empezando con las primeras cartas de Pablo, mencionando que hasta Pedro, ¿no? Y todos los demás apóstoles ponían y daban apercibimiento de que algunas cuestiones de las cartas de Pablo debían de interpretarse bien, ¿no? Porque circulaban cartas. Al igual que los evangelios también fueron circulando, fueron haciéndose copias los primeros siglos y estuvimos viendo pues todo ese resumen de toda esa transmisión, ¿no? Desde cómo se copiaban los manuscritos, los materiales, de cómo a la hora de copiar surgieron personas que copiaban, que no eran escribas laicos, ¿no? Que posiblemente fueron cometiendo algunos errores de copia. Estuvimos hablando un poquito de las primeras traducciones a otros idiomas, ¿no? Como pueda ser el latín, como pueda ser el arameo, sirio, ¿no? Diferentes idiomas, así como fue dándose, ¿no? Figuras prominentes en torno a los que fueron recopilando los manuscritos, ¿no? Y hasta el día de hoy hablando un poquito de esa depuración del texto original, ¿no? Entonces, bueno, dijimos que ahora vamos a seguir, ¿no? Con estos preámbulos y hoy vamos a ver las antiguas tradiciones interpretativas. ¿Por qué? Como dije en la reflexión al estudio del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento ha sido estudiado, ¿no? E interpretado a lo largo de los siglos ampliamente. Quizás sea uno de los documentos, ¿no? Porque aunque podemos decir que el Nuevo Testamento no es un solo libro, son 27 libros, ¿no? Son diferentes documentos, pero ha sido estudiado y se ha escrito innumerables obras, ¿no? Teológicas, monografías, comentarios, diferentes, a lo largo de los siglos, diferentes diferente literatura, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo, pues, algunas de estas eh, obras, ¿no? O personas fueron interpretando el texto del Nuevo Testamento y cómo han influido a lo largo de la historia para saber a día de hoy cómo pensamos en torno a, por decir así en singular, este documento del Nuevo Testamento. Y claro, en todos estos siglos han habido figuras pues muy importantes, ¿no? Y hoy vamos a repasar algunas cosas y cómo se fue evolucionando los primeros siglos para darse a nuevas, bueno, más que nuevas, antiguas tradiciones interpretativas para defender la fe o para plasmar ciertos conceptos escriturales y teológicos y cómo la Iglesia fue formándose en base a las tradiciones interpretativas, ¿no? Entonces vamos a ir hablando sobre esto y vamos a estar comentando. Y bien, vamos a pasar entonces a antiguas tradiciones interpretativas. Y bien, vamos a abordar esta sección. Y un peligro que suele haber, ¿no? Como dice aquí perenne entre los estudiosos del Nuevo Testamento, es pasar por alto los 2000 años de historia, de debate e interpretación que ha generado estos 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, ¿no? Y esto pues obviamente es una herencia que nosotros tenemos, ¿no? Como pueblo, como creyentes, ¿no? La presión por estar al día de la voluminosa literatura contemporánea, combinada con la inclinación endémica de la cultura occidental del siglo XXI a venerar lo innovador, ¿no? Lo nuevo, incluso lo que está de moda, y a desconfiar de lo tradicional, conspira para cegarnos ante nuestras conexiones con 20 siglos de lectores cristianos, ¿no? Y esto lo vemos en día de hoy no solo en el mundo de la teología, ¿no? Lo vemos también en el mundo occidental del siglo XXI, cómo se están perdiendo la herencia que nos han legado nuestros padres, ¿no? Por ejemplo, aquí hoy estoy grabando este vídeo, ¿no? Hoy es el día de San Isidro aquí en Madrid, se celebra, es una celebración madrileña que se celebran ciertas tradiciones, ¿no? Y muchas veces se está perdiendo, pues, lo cultural, ¿no? Las raíces.
y estamos tratando, bueno, no nosotros, sino la corriente del mundo está tratando a un globalismo, ¿no? A una inclinación, ¿no? A un pensamiento, pero hay que tener en cuenta que si somos lo que somos a día de hoy es por lo que hemos heredado, ¿no? Por el transcurso de la historia, por lo que nuestros padres, nuestros abuelos han ido formando, construyendo, ¿no? Y no solo en el mundo histórico, sino también en el mundo teológico. Y por eso es bueno echar una vista atrás, ¿no? Y contemplar bien el compendio de los siglos de interpretaciones que han habido de los primeros cristianos, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en este corto vídeo o este breve resumen, ¿no? Y sigue diciendo aquí, además, tanto los eruditos conservadores como los liberales se inclinan por diferentes razones a centrarse en los siglos más recientes. Por ejemplo, en el lado conservador, muchos se sienten a veces tentados a pensar que la reflexión teológica seria comenzó con la Reforma y que siempre que se haga una exégesis cuidadosa, no hay mucho que aprender de la teología histórica, de todos modos, ¿no? Y bueno, esto a pesar de que bueno, hoy en día muchos académicos sí que tienen en cuenta, ¿no? El legado interpretativo y se cita, ¿no? como una forma de apoyar o de ver, ¿no? La amplitud del texto bíblico. Hay algunos que por el sesgo, ya puede ser de la tradición católica o de algunas ramas, ¿no? Eh, Han dicho, ¿no? Y han defendido que hoy en día se estudia la Biblia más pura o más eficiente que los de antaño, ¿no? Y bueno, aunque en parte es cierto, ¿no? Por todos los avances que han habido, por el conocimiento cómo ha ido formándose y también prosperando, ¿no? Con la ilustración, con el renacimiento, ¿no? Pero podemos cometer también errores al pasar por alto las antiguas tradiciones interpretativas y el legado pues que tenemos, ¿no? Porque hay un legado también rico dentro de la tradición cristiana. Y por ejemplo, en el otro lado, en el lado liberal, muchos han tratado el periodo anterior a la Ilustración como una ciénaga de interpretaciones supersticiosas y acientíficas, ahora abandonadas con seguridad por nuestro conocimiento mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, Campbell, que es un exégeta del Nuevo Testamento, en Historia de la Investigación y los Problemas, cito, dice, es imposible hablar de una visión científica del Nuevo Testamento hasta que el Nuevo Testamento se convirtió en objeto de investigación como un cuerpo independiente de literatura con intereses históricos, como una colección de escritos que podían ser considerados aparte del Antiguo Testamento y sin sesgo dogmático o de credo, dado que tal punto de vista solo empezó a prevalecer, y aquí lo dice, ¿no?, en el transcurso del siglo XVIII. Los debates anteriores sobre el Nuevo Testamento solo pueden calificarse de prehistoria de la erudición neotestamentaria. Entonces vemos que este pensamiento, por ejemplo, con algunos, ¿no?, en este caso un alemán, pues tratan como el periodo anterior a la Ilustración, ¿no?, a los periodos antiguos, pues es una manera de no ser fiel a realmente el texto bíblico, ¿no? Pero esto del todo no es así, ¿no? En cierta manera pueda tener razón, pero como dice Donald Carson, que es dudoso que alguien informado como este señor por la conciencia posmoderna del hecho inevitable que todos los intérpretes aportan sus prejuicios al texto, puedan hacer hoy la misma observación, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que no todo es 100% verdad, ¿no? Hay muchos peros y muchos detalles. Entonces vamos a ver algunas cosas. Sigamos. Obviamente, dice, una breve sección como esta no puede pretender hacer justicia a esta larga tradición. Lo que sigue no es un catálogo exhaustivo de la evolución interpretativa a lo largo de 1,5 años, sino, dice aquí, un resumen muy selectivo de un puñado de personas y movimientos importantes que resultaron influyentes en la interpretación del Nuevo Testamento y una pequeña indicación del impacto de los documentos neotestamentarios en la historia, ¿no? Y esto es así, ¿no? Obviamente esto es un resumen muy selectivo. Luego vamos a estar recomendando algunos libros que abarcan más ampliamente en varios volúmenes sobre esto.
Y hay que tener en cuenta que el Nuevo Testamento ha influido muy fuertemente también en la historia de Occidente, ¿no? Sobre todo. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y para bien, ¿no? En muchos casos. Aunque no todo es, como he dicho, siempre hay muchos peros, ¿no? Pero en general para bien. Bien, primero, haciendo este resumen selectivo, ¿no? Uno de los avances más importantes fue la recopilación de los documentos del Nuevo Testamento en grupos. Bien, y en el canon del Nuevo Testamento propiamente dicho. Dice, merece la pena mencionar que los debates de los primeros siglos de la Iglesia sobre lo que debía incluirse en el canon, que esto lo abordaremos más adelante un poquito, ¿no? Se trataron cuestiones que aún se abordan en cualquier introducción contemporánea competente al Nuevo Testamento. Fíjate. O sea, ya en la antigüedad esto se trató, ¿no? Por ejemplo, los padres de la Iglesia se negaron a admitir en el canon cualquier libro que juzgaran, seudónimo, ¿no? O sea, que seudónimo quiere decir escrito por alguien, ¿no? Por ejemplo, como Pablo, cuando en realidad no lo era, ¿no? También se llaman pseudoepígrafos, ¿no? Literatura pseudoepígrafa, o sea, que utilizan el nombre de una persona influyente, en este caso puede ser Pedro, Pablo, ¿no? Abraham, para validar la información y que se tenga en serio, ¿no? Como que incluso fueron de ellos. Pero los primeros padres de la Iglesia esto ya lo cribaban, ¿no? Lo juzgaban. Y esto es interesante, ¿no? Esto es una forma de hacer crítica. Y esa negativa les enredó en cuestiones de autoría. Dice, en resumen, no solo las cuestiones interpretativas, sino también los asuntos técnicos de introducción ocuparon el interés de la Iglesia desde el principio. Bien. 2. Desde sus comienzos, el cristianismo se definió inevitablemente, al menos en parte, sobre el trasfondo de las diversas formas del judaísmo que prevalecían en el siglo I. Del mismo modo que el movimiento mundial al que hoy nos referimos como cristianismo, ¿no? Entre comillas, porque hay una variedad de formas de cristianismo, ¿no? Y compromisos, muchos de los cuales serían considerados solo marginalmente cristianos por otros miembros del movimiento. También el judaísmo del siglo I era muy diverso, y algunas de sus formas eran celosamente condenadas por otras ramas como apóstatas. Por tanto, el debate sobre las relaciones entre los primeros cristianos y el judaísmo es necesariamente complejo, ¿no? La mayoría de los primeros cristianos sabemos que eran judíos. A medida que aumentaba, ¿no?, la iglesia, que iba creciendo y que iban aumentando en membresía, el trasfondo gentil, ¿no?, se iban estos incorporando a la iglesia, y que los primeros cristianos reflexionaban sobre lo que Dios había logrado con la muerte y resurrección de Cristo, surgieron inevitablemente diversas tensiones, ¿no?, entre quienes se enfrentaban a todas estas cuestiones. Y bueno, eso ya lo vemos desde los primeros escritos de Pablo, ¿no? La carta a los Gálatas es una de ellas, donde la carta de los Gálatas es una defensa, ¿no?, para no dejarse llevar por el fanatismo religioso, ¿no?, entre comillas, ¿no? Dice decir un breve resumen sobre la carta, ¿no? Y Hechos 15 es uno de los primeros testimonios, ¿no?, el Concilio de Jerusalén, donde, bueno, se fueron interpretando a la luz, ¿no?, de las cuestiones del nuevo pacto, ¿no?, cómo debía de, por ejemplo, considerarse a los gentiles, ¿no?, llevar el tema de los gentiles, la conversión de los gentiles, ¿no? Y todo esto fue un reto, ¿no?, desde los comienzos, y viendo que había una gran diversidad de formas y de compromisos entre diferentes miembros, incluso del pueblo creyente, ¿no?, en su mayoría judío del primer siglo. Bien, los documentos del Nuevo Testamento van a relatar algunos de los primeros acontecimientos a medida que los cristianos fueron reconociendo que si Jesús, el único fundamento suficiente de la salvación, es el único fundamento suficiente de la salvación. Entonces, ciertos rasgos intrínsecos al judaísmo, como la circuncisión o características ampliamente observadas en el judaísmo, no podían imponerse a todos los creyentes, ¿no? Obviamente esto es un debate que, como he mencionado, el Concilio de Jerusalén fue fruto de ello, pero que
tenieron que los apóstoles, a la luz del Espíritu Santo, ¿no? Con la revelación del Espíritu Santo, saber interpretar cómo manejar esta situación, ¿no? Bien, además, si el sacrificio de Jesús se ocupa de nuestro pecado, la función de los sacrificios del templo, por ejemplo, no podía quedarse sin respuesta. Así pues, los cristianos se vieron obligados a reflexionar, ¿no? A interpretar sobre su propia relación con el pacto mosaico, si el Señor había inaugurado una nueva alianza en su sangre. Entonces la alianza mosaica debía considerarse como antigua, ¿no? Como antigua alianza. Y hay algunas referencias, ¿no? Vemos cómo pues se habla de un nuevo pacto, ¿no? Ya desde los profetas, que va a venir, ¿no? Que va Dios a poner en su pueblo, ¿no? Y este nuevo pacto pues hay ciertos cambios, ¿no? Obviamente, ¿no? Que se ha llevado muchas veces al extremo, como que todo lo nuevo anula lo viejo, ¿no? No, hay que hacer una buena exégesis e interpretación de qué significa el nuevo pacto, ¿no? Pero obviamente los primeros creyentes se vieron obligados a esto, a reflexionar sobre, por ejemplo, si debían de volver a hacer sacrificios o no. Porque si el sacrificio de Jesús expía, ¿no? Cubre todos los pecados, ¿por qué volver a hacer sacrificios año tras año, ¿no? Por el pecado? Y todo esto fue pues una forma y una base de interpretación que se fue dando a lo largo de los siglos, que cómo llevar, ¿no? Ahora nuestra identidad como creyentes en el Mesías, ¿no? Y abarcar ciertas cuestiones teológicas, ¿no? De la Escritura. Bien, reflexiones como estas, ya vislumbradas en las páginas del Nuevo Testamento, han suscitado continuos debates entre judíos y cristianos en el siglo II. El más elocuente de estos debates procede de la pluma del propio Justino Mártir, en el libro Diálogo con Trifón. En él se va a narrar la conversación de Justino con un erudito judío llamado Trifón, ¿no? Y algunos de sus amigos. No solo muestra el deseo de Justino de ganar para Cristo tanto a judíos como a gentiles, sino también como un apologista cristiano del siglo II interpretaba el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo para construir una teología bíblica completa, ¿no? Y el diálogo con Trifón es un informe, ¿no? Es como he dicho, un documento que va a tratar de una apología pues de argumentos sustanciales, ¿no? Pues de cómo se interpreta el Nuevo Testamento, ¿no? Debe interpretarse, y cómo el judío también debe interpretar el Nuevo Testamento, ¿no? Obviamente en todo esto juegan muchos factores, como el factor de esa separación que se fue dando, ¿no? Entre los gentiles y los judíos cristianos, ¿no? Por ciertas cosas históricas que fueron pasando, ¿no? Que no se pueden mencionar hoy. Pero vemos en este documento cómo pues ya se fueron tratando de poner por orden, a veces con error, a veces con acierto, ¿no? Ciertas cuestiones interpretativas a la luz de los escritos neotestamentarios. Punto número 3. Al mismo tiempo, los primeros cristianos no tardaron en ganar gentiles para Cristo. El libro de los Hechos informa de la expansión, identificando a Antioquía como la ciudad con la primera iglesia fuerte de mestizos en la que se sabe algo sustancial. Pablo entendió que su papel era el de apóstol a los gentiles, Gálatas 2:7. Era capaz de evangelizar tanto a judíos y a otras personas que acudían a las sinagogas locales, pero estaba llamado principalmente a evangelizar a paganos gentiles, ya fuera gente corriente de pequeñas ciudades, urbanitas sostificados, o intelectuales. O sea, Pablo era una persona preparada para ganar, ¿no? Para Cristo tanto a judíos como gentiles, pero su misión específicamente era para los gentiles. En tales contextos se enfrentó inevitablemente a diversas filosofías. Por ejemplo, en Hechos 17 aparecen los epicúreos, ¿no? Y los estoicos, donde ahí en Atenas él tiene unas palabras con ellos, ¿no? Pero habían, como dicen, muchos otros. En aquella época la palabra filosofía no evocaba una disciplina esotérica, en la que a los alumnos se les enseñan importantes dosis de un escepticismo y poco contenido constructivo.
En el mundo antiguo la filosofía significaba algo parecido a lo que nosotros entendemos por cosmovisión. Diversos maestros enseñaban cosmovisiones contrapuestas y los cristianos se esforzaban por evangelizar tanto a los hombres y mujeres que sostenían estas diversas cosmovisiones paganas. En cierto sentido, el mundo romano de los 3 primeros siglos de la era cristiana era muy pluralista, ¿no? Y esto vemos que era así, ¿no? Y vamos a dar algunos detalles interesantes de donde surgen, ¿no?, diferentes tradiciones. Para mantener la paz, los romanos consideraban delito capital profanar un templo, cualquier templo. Pero la pluralidad de religiones y visiones del mundo era monolítica, al menos en un aspecto. Estas diversas religiones estaban de acuerdo en que no había un único camino hacia Dios, ¿no? Esto era lo común. Por eso había muchas religiones, muchas creencias, ¿no? Pero no tenían la creencia de que solo un camino llegaba hacia Dios, ¿no? Tenían diferentes dioses para entender, ¿no?, para comprender el mundo, ¿no?, pero no tenían, como se conoce, ¿no?, una religión monoteísta, ¿no?, de que solo había un Dios que era el único Dios o que era el único camino hacia comprender la divinidad o comprender el mundo, ¿no? En esto había un fuerte acuerdo, en que no había un único camino, ¿no? Pues era un axioma de la cultura griega que el cosmos era total, incluidos los dioses, ¿no?, perfecto e inmutable. Su armonía se repetía sin fin. El error humano podía corregirse mediante la educación, ¿no?, mediante la padella o mediante el saber a los ámbitos, ¿no?, grecorromanos. En consecuencia, la mayoría de los griegos pensaban que el cristianismo era notoriamente intolerante y estrecho. Así, el pagano Celso insistía en la igual validez de las diversas costumbres y creencias antiguas, frente a la insistencia de Orígenes en la superioridad única del cristianismo, ¿no? Parece ser que muchos paganos o muchos gentiles que no eran obviamente convertidos veían en la religión cristiana una religión sencilla, ¿no? Y Orígenes fue un apologista, ¿no?, que trató de hacer ver que el cristianismo no era para iletrados, ¿no?, que era una religión muy versada, ¿no?, que tenía una amplia, pues podemos decir, filosofía también de vida, ¿no?, y que pues realmente no era tan minimalista o tan simple como lo querían ver algunos pues filósofos, ¿no? Por ejemplo, Porfirio argumentaba: todavía no se ha establecido ninguna enseñanza que ofrezca un camino universal para la liberación del alma, ¿no? O sea, que había algunos que veían pues que la salvación, que la liberación, ¿no?, que el conocimiento verdadero se hallaba en muchas partes, ¿no?, no solo en un único camino. Bien, y aquí cito este libro que da validez a esto, ¿no?, a lo que hemos hablado ahora. Dice: todos los antiguos críticos del cristianismo estaban de acuerdo en afirmar que no hay un único camino hacia lo divino. No fue el calidoscopio de prácticas y sentimientos religiosos la ocasión para el debate sobre el pluralismo religioso en la antigua Roma. Fue, dice, el éxito del cristianismo, así como sus afirmaciones sobre Cristo y sobre Israel. Dice: al apelar a una historia particular como fuente del conocimiento de Dios, los pensadores cristianos transgredieron las convenciones que regían el discurso teológico civilizado en la antigüedad. Bien, sigamos. Así, desde el principio, los cristianos elaboraron su teología e interpretaron sus documentos más sagrados y autorizados en un contexto de desacuerdo, misión, comunicación intercultural y reivindicaciones contrapuestas. Cuarto, además, incluso dentro del propio movimiento incipiente, pronto surgieron diversas posturas aberrantes, lo que obligó a los líderes cristianos a decidir cuáles eran variaciones menores y cuáles debían ser consideradas como totalmente fuera del campo cristiano.
independientemente de lo que afirmaran los defensores. Obviamente, ¿no? Al ir creciendo lo que es el movimiento, ¿no? Se fueron pues metiendo más influencias, ¿no? O personas más que coqueteaban, ¿no? con diferentes ramas de pensamiento. Y así, en uno de los primeros documentos del Nuevo Testamento, Pablo advierte sobre un evangelio diferente, que en realidad no es ningún evangelio propiamente dicho, ¿no? Sino pues realmente diferente en el sentido de que la visión, ¿no? Es errada. Y obviamente Pablo los anatemiza, ¿no? Contra todos los que enseñan estas corrientes de pensamiento. Mientras que uno de los últimos documentos del Nuevo Testamento, Juan describe la marcha de un grupo que había pertenecido a la Iglesia, pero que se había marchado por ciertas cuestiones doctrinales y éticas, ¿no? Y en la carta de Juan vemos un ejemplo de esto, ¿no? De que obviamente en los primeros cristianos no se aceptaba otras vías, ¿no? Para entender, ¿no? Otras vías para comprender la visión de Dios, ¿no? Y primera de Juan 2:19 habla sobre esto, ¿no? Diciendo, ¿no? Aunque eran de nosotros, no eran realidad de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, el caso de, por ejemplo, de Pablo, que anatemiza, ¿no? A los que predican un evangelio diferente, obviamente estaban hablando de salvación por obras, ¿no? Salvación por obras de la ley, ¿no? Pero realmente esto no era así. Ahora, obviamente esto también pues se fue dando, ¿no? A lo largo de los siglos, de que fueron trayéndose otros evangelios, ¿no? Mezclados con, en este caso, gnosticismo o corriente filosófica, ¿no? Que eran en contra de la escritura. Entonces fue necesario tomar medidas, ¿no? Entonces la iglesia primitiva estaba dispuesta obviamente a excomulgar no solo a quienes se negaban a apartarse de una grave bajeza moral, ¿no? De aquellos que practicaban el pecado a descubierto, ¿no? Sino también a quienes eran considerados como blasfemos, ¿no? Y primera de Timoteo 1:20 lo señala, ¿no? A ciertas personas que incluso Pablo les había percibido por carta de que eran blasfemos, ¿no? Bien, seguimos. Pero aunque las disputas doctrinales y éticas ayudaron a la Iglesia a clarificar su pensamiento desde el principio, pronto se vio acosada por el gnosticismo, un movimiento tan amplio y con tanto apoyo cultural que resultó ser una seria amenaza, ¿no? El gnosticismo, propiamente dicho, fue metiéndose en las iglesias, ¿no? Aunque el gnosticismo fue algo más tardío, pero las ideas ya comenzaron por esa época. Las primeras voces del movimiento, protonósticas, ¿no? Como algunos lo denominan, constituyen parte del trasfondo de algunos de los documentos posteriores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, las cartas de Juan, ¿no? Y otros escritos de Pablo, creo que Colosenses, ¿no? Pues se ve algunos indicios de contrarrestar estos argumentos, ¿no? Pero obviamente el movimiento gnóstico, como por llamarlo movimiento o movimientos, ¿no? Alcanzó su apogeo en el siglo II y III, ¿no? Y bueno, el que quiera saber más, que vaya a un diccionario y busque gnosticismo y ahí van a ver cuáles eran las columnas vertebrales de esta creencia, ¿no? De esta rama de pensamiento. El acervo más importante de documentos gnósticos convenientemente traducidos al inglés procede de Nag Hammadi, ¿no? Que aquí en el canal hemos hablado de ese lugar, ¿no? Donde se encontraron estos documentos gnósticos, ¿no? 1 o 2 horas de lectura tranquila, dice el autor, de estas obras revelan un mundo diferente al del Nuevo Testamento. Los documentos gnósticos muestran ideas sobre los orígenes humanos, muy alejadas de las del Nuevo Testamento o de toda la Biblia. Por lo general se considera que la materia es intrínsecamente mala, ¿no? Esto era una de las columnas que, como he dicho, defendían los gnósticos, o que la salvación está asegurada, no por la muerte sustitutoria de un sacrificio, sino por el conocimiento de la verdadera identidad de cada uno. Y sobre todo lo que abundaba en estos escritos eran los ritos secretos, ¿no? O las cosas secretas. De hecho, pues la gnosis, ¿no? De donde proviene esta palabra, pues era una forma
para alcanzar la iluminación o la salvación del alma, ¿no? En todos estos ámbitos, pues, los apologistas cristianos de los siglos segundos y terceros estaban llamados a comprender su época y a utilizar las escrituras cristianas para refutar lo que desde una perspectiva ortodoxa eran herejías insostenibles y peligrosas. Tal vez el más conocido de los apologistas sea Ireneo, obispo de Lyon, que dedicó 5 volúmenes a la detención y derrocamiento de diversas formas de gnosticismo. Aunque escribió hacia finales del siglo II, en su juventud había escuchado a Policarpo, que a su vez había sido discípulo de Juan. Pero para nuestros propósitos, la importancia del tema se encuentra no solo en su interés intrínseco, sino en 2 asuntos relacionados. Y aquí vemos lo siguiente. La primera es que bajo la influencia de Walter Bauer, una parte sustancial de la opinión contemporánea sostiene que en la Iglesia primitiva no existía, y ojo con esto, no existía una distinción real entre ortodoxia y herejía. El cristianismo naciente era lo suficientemente robusto e inclusivo como para evitar tales distinciones, que fueron desarrollándose posteriormente, y bastante desagradables, debido más al hecho de que la ortodoxia se ganó el oído del emperador Constantino que a cualquier superioridad intrínseca en sus argumentos. Bueno, sobre esto, pues la tesis de Walter Bauer, él defendía esto, ¿no? Que el primer cristianismo primitivo no tenía tan claro, ¿no? No hacía tanto distinción entre lo que era herético de lo que era ortodoxo meramente, ¿no? Y bueno, esto ha sido pues obviamente refutado, ¿no? Ahora recomendaré un libro principal del tema. Pero como dice aquí, este argumento ha sido refutado muchas veces. El propio Bauer solo examinó los textos a partir del siglo II. No solo se equivocó con respecto al siglo II, sino que mostró más que un poco de descaro, al referirse al siglo II como el cristianismo más primitivo. Y la evidencia ya brevemente escaneada demuestra que incluso en los primeros libros del Nuevo Testamento, los cristianos estaban dispuestos y eran capaces de distinguir entre la verdadera y la falsa enseñanza, ¿no? O sea, obviamente se condenaba lo que eran herejías, ¿no? De hecho, en Primera de Juan habla eso, ¿no? Que estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Y hay otros puntos más. Y aquí está la pregunta, ¿no? Que se hacen algunos, ¿no? Lo primero fue la herejía o la ortodoxia, ¿no? Para establecer, obviamente, pues una ortodoxia, ¿no? Una dogmática, una línea a seguir, ¿no? Obviamente, pues según muchos según personas como Bauer en español, ¿no? Algunos como Antonio Piñero dicen que había muchos cristianismos, ¿no? Al principio no había un cristianismo claro, pero pese a algunos detalles, ¿no? Que son secundarios, realmente el cristianismo tenía una ortodoxia, ¿no? Obviamente había algunas verdades fundamentales que afirmaban, ¿no? Y bueno, sobre esto hay una defensa muy buena que voy a recomendar por aquí, de pues 2 expertos como son Kotzenberg y Kruger, ¿no? Kruger es un famoso también sobre el canon, y es el siguiente libro, que es este, ¿no? Lo podéis ver aquí en inglés el título, y en español sería la herejía de la ortodoxia, cómo la fascinación de la cultura contemporánea por la diversidad ha remodelado nuestra comprensión del cristianismo primitivo, ¿no? Bueno, este libro lo podéis también adquirir por Amazon, es lo único que está en inglés, es lo malo, pero ahora es un libro bastante bueno de una defensa sobre el tema, ¿no? Y luego también recomiendo este artículo de la revista Temelios, de Coalición por el Evangelio, y en este caso escrito por Howard Marshall, donde desarrolla esto, ¿no? Es un artículo en esta revista muy interesante, donde bueno, expone, ¿no? esta tendencia que ha habido en algunos a ver pues que el cristianismo primitivo no era tan uniforme, ¿no?
Y bueno, pues obviamente surgieron apologistas, como ha dicho ahí, Ireneo de Lyon, y personas que obviamente defendieron la ortodoxia, ¿no? Defendieron la creencia común, aunque sí que habían temas de debate aún, ¿no? De hecho, los primeros concilios muchos fueron, la sustancia de muchos fueron sobre sacar una cristología de quién era Cristo, ¿no? Porque sí que habían, desde del principio, de los primeros siglos, estos siglos segundo, tercero, ¿no? Tendencias a interpretar sobre quién era Cristo, diferentes ramas, ¿no? Como por ejemplo los pelagianos, los arminianos, arminianos, arrianos, eh, pues los monárquicos, ¿no? Y otros, ¿no? Los nestorianos, pues surgieron toda esta clase de corrientes de pensamiento en base a esto, ¿no? En base a una cristología. Pero bueno, ese no es el tema, obviamente eso se amplía en muchas otras obras, ¿no? Y yendo un poquito a la historia de la Iglesia, uno puede darse cuenta sobre esto. Pero vemos aquí como los primeros apologistas trataron de defender las corrientes heréticas, gnósticas, ¿no? Y bueno, vamos a seguir. Y la segunda cuestión de cierta importancia es la influencia del seminario de Jesús. Esto más contemporáneo, ¿no? Que bueno, sobre esto tenemos nosotros un vídeo en el canal de antiguo refutando estas ideas sobre el seminario de Jesús o sobre algunas ideas del seminario de Jesús. Lo podéis encontrar como respondiendo a la teoría sobre el mito de Jesús, ¿no? Aunque, bueno, el mito de Jesús fue un título que se le dio a un libro. Muchas ideas las ha utilizado el seminario de Jesús, ¿no? Sobre estos argumentos, y bueno, aquí nos va a explicar un poquito de que, bueno, se ha difundido en los medios de comunicación de masas estas ideas, ¿no? De este grupo de eruditos, ¿no? Porque muchos de ellos son personas versadas, pero obviamente versadas y críticos, que terminan obviamente por separar lo teológico de lo verdaderamente histórico, ¿no? Nosotros creemos que ambos van de la mano, ¿no? Como dice James Dunn, ¿no? Y bueno, el seminario de Jesús, dice, no solo acepta la tesis de Bauer, sino que va más allá y sostiene que los estratos más antiguos de la enseñanza cristiana apoyan en realidad el gnosticismo, y a menudo presentan a Jesús como algo más parecido a un predicador cínico ambulante que a otra cosa. El historiador Philip Jenkins tiene razón. El problema de estas reconstrucciones, ¿no?, contemporáneas es la sugerencia de que tanto la ortodoxia como el gnosticismo son afirmaciones igualmente antiguas y válidas del cristianismo más primitivo, lo cual no es cierto. Lo que se convirtió en el punto de vista ortodoxo tiene raíces muy claras en el siglo I, y esto es lo que estábamos hablando antes, y de hecho en las primeras corrientes discernibles del movimiento de Jesús. Por el contrario, todas las fuentes disponibles para el punto de vista gnóstico son muy posteriores, y ese movimiento surge como una reacción deliberada a esa ortodoxia. Bien, eso lo podéis saber un poquito más, una respuesta, ¿no?, de Philip Jenkins en su libro Los Evangelios Ocultos, ¿no? En español sería así, o rastrear sobre escritos, ¿no?, de Jesús. Bien, vamos a seguir. Quinto, a veces los estudiosos contemporáneos dan la impresión de que el pensamiento genuinamente crítico sobre el Nuevo Testamento es de procedencia relativamente reciente. Sería más acertado decir que el marco desde el que se ha emprendido el pensamiento crítico ha cambiado una y otra vez a lo largo de los 20 siglos, dependiendo en gran medida de los datos epistemológicos y culturales de la época. Por ejemplo, los cristianos no tuvieron que esperar hasta el siglo XVIII para reflexionar sobre las relaciones entre los evangelios. Ya en el siglo II, Tatiano elaboró su Diatesarón, que es esta obra, ¿no?, de Tatiano, que es esencialmente una armonía de los 4 evangelios canónicos. Su obra se utilizó en la iglesia siria como guía para su liturgia en el siglo V. Sexto, sería tedioso trazar la interpretación del Nuevo Testamento propugnada por cada teólogo o movimiento patrístico importante.
Al fin y al cabo, esto no es un volumen de historia eclesiástica. Sin embargo, es importante que los estudiantes actuales del Nuevo Testamento conozcan a otros que han estudiado el Nuevo Testamento antes que ellos, que se sientan parte, y esto es interesante, por eso he aquí esta sección, ¿no? Que se sientan parte de una corriente continua de interpretación del Nuevo Testamento y que sepan algo de sus continuidades, sus disputas y sus conexiones con ciertos acontecimientos y enfoques interpretativos, ¿no? Por eso es importante examinar esto brevemente. A finales del siglo III, los dos enfoques más influyentes del estudio de la Biblia se centraban en Alejandría y Antioquía, respectivamente, ¿no? Estas fueron las dos escuelas, por decir así, principales dentro del cristianismo, ¿no? Javier Picaza, que es un autor español, ¿no? Muy interesante, él en su libro último sacado sobre historia patrística, que es básicamente un curso, lo recomiendo, ¿no? Porque él te va a explicar un poquito cómo se fue dando la historia, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en este caso, estas dos ramas del cristianismo, la rama de Alejandría y de Antioquía, fueron influyentes, ¿no? En la historia, con sus diferentes escuelas, ¿no? Por ejemplo, la escuela alejandrina abrazó con entusiasmo la filosofía como arma en el arsenal de la apologética cristiana, especialmente la filosofía que descendía de Platón. Sin embargo, los alejandrinos, que a menudo recurrían al método alegórico, ¿no? Alejandría estaba en Egipto, en su exégesis a veces coqueteaban con una visión de la Trinidad que rozaba lo que es el triteísmo, creencia en tres dioses. Por el contrario, la escuela antioquena favorecía una exégesis más literal, racional e histórica. En consecuencia, insistían en que algunas partes de las escrituras tienen más valor doctrinal y espiritual que otras, y no sentían la necesidad de extraer dicho valor de las partes menos fecundas recurriendo a la alegoría. En general, estos abordaban el tema de la cristología, comenzando por la verdadera humanidad de Cristo. La franja más radical de los antioquenos tendía a ver a Cristo no como el Dios hombre, sino como un hombre habitado por Dios. Bien, ya fue en el periodo patrístico donde abundaron los teólogos y otros pensadores cristianos que se inspiraron principalmente en la lectura de la Biblia. Ya se han mencionado algunas de las contribuciones, ya sea de Justino Mártir, Ireneo de Lyon o Jerónimo. El más firme defensor de la cristología ortodoxa fue Atanasio, egipcio de nacimiento, pero griego de educación. Este produjo tanto apologética teológica, que sobre todo en defensa de la plena deidad de Cristo, como muchos comentarios sobre libros bíblicos. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea nos dio el credo niceno, que se oponía a la enseñanza de Arrio de que el logos, verbo, fue hecho insistiendo más bien en que Cristo es del mismo ser que su Padre. Fue hecho, o sea, no, eso defendía este Arrio, ¿no? De que Cristo era pues creación, ¿no? Juan Crisóstomo, obispo de Constantinopla, fue famoso por su predicación expositiva, que luego multiplicó su influencia en forma de publicaciones. De este se han conservado cientos de sus sermones, junto con escritos prácticos y devocionales y 236 cartas, ¿no? Es decir, que Juan Crisóstomo fue una figura particular, ¿no?, en el cristianismo. Y bueno, aunque no es, como se diría, santo de devoción, ¿no?, sí que obviamente tiene algunas homilías muy interesantes, Juan Crisóstomo, pero sí que fue una persona que debatió mucho con judíos, ¿no? Y sobre todo haciendo ver a judíos que el pueblo de Dios verdadero era el cristianismo, tal como lo concebía él, ¿no? Que obviamente el cristianismo tiene sus ramas en el judaísmo, ¿no?, o en el pueblo judío, pero sí él escribió en contra de muchas prácticas netamente judías, ¿no? Y es algo que, bueno, que tenían un poco de pues antijudaísmo, ¿no?, cosa que se extendió a lo largo de los siglos en la historia de la Iglesia, ¿no?, en muchos, tristemente. Por ejemplo, Orígenes, ¿no? Orígenes sí que fue un verdadero experto, ¿no? Y yo considero fue uno de los mayores expertos y teólogos, en este caso de Alejandría. La mayoría de sus obras no nos han llegado, pero conocemos importantes comentarios de su pluma, además de obras apologéticas
fíjate, trabajos de crítica textual y una de las primeras teologías sistemáticas. O sea, Orígenes fue uno de los que más se encargó de dar forma, ¿no?, a ciertos ámbitos teológicos, ¿no?, que nos han llegado. Dice, aunque algunos elementos de su teología fueron condenados más tarde por algunos sínodos, por ejemplo el sínodo de Constantinopla, ciertamente su uso alejandrino de la alegoría parece forzado para los estándares antioquenos. Hay una vitalidad fresca en su escritura que todavía merece ser ponderada. Bien. Por ejemplo, Orígenes tiene un comentario muy famoso sobre Romanos y muy grande, ¿no?, escrito en griego, que bueno, que se cita en los padres de la Iglesia, ¿no?, pero que se perdió, ¿no? Según se comenta, y comentó Rufino por allá en el siglo IV, se tradujo al latín y solo recientemente ha sido traducido del latín al inglés, ¿no?, por Thomas Scheck. Lo que es el comentario de Romanos en griego se perdió, ¿no? O sea, solo hemos heredado una traducción en latín y luego al inglés. Uy, me salto una cosa aquí. Eusebio de Cesarea ha sido llamado el padre de la historia de la Iglesia, debido a sus extensas citas de fuentes. A veces el único acceso que tenemos a sus importantes documentos anteriores es su historia eclesiástica, ¿no? Además de su historia, escribió numerosos libros apologéticos, Eusebio de Cesarea. Bien, seguimos. ¿Y qué decir de Agustín de Hipona, en el norte de África? Sin dudas la figura más influyente de los 4 primeros siglos después de los apóstoles. Sus exposiciones de los Salmos y del Evangelio de Juan aún pueden leerse con provecho. Sus confesiones, al mismo tiempo un documento muy personal y una teología madura, siguen figurando entre las obras cristianas clásicas de todos los tiempos. Cuando el Imperio Romano empezó a desmoronarse tras el saqueo de Roma en el 410, la ciudad de Dios de Agustín fue al mismo tiempo una refutación de las acusaciones paganas de que los cristianos eran los responsables últimos del desastre y una interpretación de la historia romana y cristiana para mostrar que hay 2 ciudades, una terrenal, humana, con todos sus amores y objetivos, y la ciudad de Dios, que es la única que perdura para siempre. Esta lectura escatológica de ambos testamentos y de la historia contemporánea resultó ser un factor enormemente estabilizador para que los cristianos, a medida que los cimientos del orden eran progresivamente barridos, ¿no? O sea, los escritos de San Agustín fueron escritos para dar luz a esa época, ¿no?, que se estaba viviendo, en que el imperio estaba decayendo, en que se estaba desestabilizando la sociedad, ¿no?, pero que el cristianismo estaba firmemente arraigado por una patria, no meramente secular, ¿no?, sino una patria en los cielos, ¿no? Y esos escritos de San Agustín fueron muy esclarecedores, ¿no?, para hacer ver a muchos esto. El objetivo de este resumen es hacer hincapié en el hecho de que los cristianos fueron un pueblo profundamente textual desde el principio, ¿no? Y esto es algo que a muchas personas no les gusta, pero sin duda el cristianismo ha sido la base de Occidente y del mundo, ¿no?, tal como lo conocemos a día de hoy. Del cristianismo ha salido pues lo que conocemos hoy como pues todo lo que vemos, el progresismo, no lo que se vende hoy, ¿no?, sino el poder acceder a conocimiento, ¿no?, a instrucción, el amparo, ¿no?, muchas cosas positivas que han dado, ¿no?, el cristianismo, las misiones, ¿no?, lejos obviamente de errores que también ha cometido, ¿no?, pero los primeros cristianos fueron, como dice aquí, profundamente textuales, ¿no? Su acceso a la historia única y a la persona única por la que fueron salvados fue sobre todo textual, ¿no? Fue un pueblo del libro, ¿no? Se le conocía como el pueblo del libro también, igual que al judaísmo, ¿no? El Antiguo Testamento señala a Cristo, el Nuevo Testamento habla de él. Por eso los maestros y pastores cristianos se entregaron al estudio de estos documentos, escribieron comentarios sobre ellos y procuraron encomiarlos y defenderlos.
Esto no significa que los padres de la Iglesia estuvieran siempre de acuerdo, ¿no? O sea, eso es algo a tener en cuenta. Obviamente, como hemos hablado de Orígenes, ¿no?, que pueda tener algunas ideas erradas, igual otros padres de la Iglesia posiblemente tendrían ideas erradas de malas interpretaciones, ¿no? Pero, obviamente, esta es la primera parte de la herencia que cualquier estudiante del Nuevo Testamento asume cuando comienza la tarea de estudiar, interpretar y enseñar estos 27 documentos. Séptimo, una bisagra histórica que debe señalarse es el papel desempeñado por Constantino, el primer emperador romano nominalmente cristiano. Durante sus tres primeros siglos, la Iglesia se multiplicó por el poder del Espíritu, manifestado en su predicación y en la calidad de la vida de sus miembros. La Iglesia no gozaba de ventajas ni apoyo gubernamental, ¿no? Obviamente esto es sabido históricamente. La Iglesia de los tres primeros siglos fue perseguida más por su predicación, ¿no? Ahora, a menudo sufría penosamente, ¿no?, bajo la propia persecución imperial del Imperio Romano. Para los cristianos esto no significaba obviamente una derrota, sino una victoria, pues eran seguidores de aquel que murió ignominiosamente en una cruz, pero sin embargo fue vindicado en la resurrección. Además recordaban que él mismo, o sea, Jesús, había enseñado: devolved al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Antes de esa época, la autoridad de la religión y la autoridad del Estado estaban más estrechamente vinculadas. A menudo se identificaban. El antiguo Israel era al menos en teoría una teocracia. Pero Jesús estableció un reino que cuando se consumara plenamente abarcaría todo lo que hay en el cielo y en la tierra, pero que hasta entonces sería disputado. Su pueblo de la tierra sería llamado de todas las lenguas y tribus y naciones, pero no constituiría una nación con fronteras geográficas aquí en la tierra. Los cristianos se encontrarían viviendo como ciudadanos de dos reinos y le deberían lealtad a ambos. Al César deberían darle lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde. Por supuesto, si el César se extralimitaba, eso es muy interesante, ¿no? Si el César abusaba de su poder y reclamaba más lealtad a él que a Dios, ¿no?, los cristianos estarían llamados a obedecer a Dios antes que a cualquier otro ser humano. No obstante, el principio fue establecido por el propio Maestro, ¿no? Somos ciudadanos de dos reinos, vivimos en dos ciudades y hay que soportar tensiones, incluso hasta la muerte, hasta que se consume el reino de Dios, ¿no? Como dijo en esa oración, ¿no?, sacerdotal Jesús: Padre, no te pido que los saques del mundo, ¿no?, sino que los guardes o los perseveres, ¿no? Pero poco después de salir victorioso, Constantino, al derrotar a Magencio en el 312 en la batalla de lo que se conoce como el puente Milvio, al norte de Roma, Constantino decretó la plena tolerancia legal para los cristianos. La Iglesia comenzó a gozar del favor imperial. Se restituyeron los bienes confiscados, se concedieron varias exenciones al clero, se concedieron ayudas económicas a los cristianos y algunos obispos empezaron a gozar de jurisdicción civil. El obispo de Roma, ya preeminente de los obispos, solía poder ganar autoridad con estos acuerdos. O sea, fue cobrando más fuerza el obispo de Roma. La tensión entre la autoridad civil y la eclesiástica nunca desapareció. O sea, no hay que decir que ahí empezó la paz, ¿no?, para el cristianismo. Obviamente tuvieron una paz, ¿no? La persecución se frenó, pero la tensión entre lo que se conoce como autoridad civil y eclesiástica no desapareció. Siguió cambiando de forma durante más de un milenio, a medida que monarcas y papas individuales demostraban ser peculiarmente capaces o influyentes, ¿no? Surgieron diversos monarcas, papas, como dice aquí, ¿no?, que abusaron de su autoridad de lo que se conoce como Iglesia y Estado, ¿no? Y obviamente esto pues produjo un malestar y produjo pues reformas, ¿no? Pues concilios, produjo pues tensiones, ¿no? Sin embargo, la tensión fundamental entre las pretensiones del César y las pretensiones de Dios, desarrollada por Pablo,
para ayudar a los cristianos romanos a ver que la autoridad del Estado está ordenada por Dios, y por Juan, por ejemplo, para ayudar a los cristianos a ver que el Estado puede reclamar erróneamente una lealtad histórica, idólatra, permaneció en su lugar y condujo a su debido tiempo a una variedad de teorías de la distinción entre Iglesia y Estado. Esta evolución ha conformado materialmente de diversas maneras. Se ha conformado materialmente de diversas maneras. No solo el patrimonio religioso, sino también político de muchos países, que han contado durante mucho tiempo con un número considerable de cristianos. Las realidades políticas y religiosas en las que ejercemos nuestro discipulado pueden remontarse a menudo de forma enrevesada a las distinciones establecidas en el propio Nuevo Testamento. Aquí vemos una representación, ¿no?, de esa batalla que hemos citado antes en Constantino, donde ahí se ve pues la supuesta, cuando Constantino regresa de la batalla, ¿no?, victorioso, ve cuál ha sido el símbolo de su victoria, ¿no?, y ve cómo la victoria verdadera supuestamente, ¿no?, es la que Jesús logró en la cruz, y ahí es donde él supuestamente se convierte y adopta el cristianismo como religión imperial, ¿no?, del Estado. Que bueno, eso podemos hablar mucho, ¿no?, si fue así o no, pero bueno, esa es la representación en forma de pintura, ¿no? Octavo, uno de los acontecimientos cruciales que tuvieron lugar durante los primeros siglos fue lo que se conoce como el surgimiento de los obispos monárquicos. Vamos a ver qué es esto. En el periodo en que se escribieron los documentos del Nuevo Testamento, las etiquetas pastor, anciano, obispo se referían todas a las mismas personas, ¿no? O sea, un pastor realmente era una persona que administraba la iglesia, que cuidaba la iglesia, ¿no? Obispo, anciano, pues tenían también connotaciones parecidas, ¿no? Un supervisor, una persona que estaba ahí pues administrando, llevando, ¿no?, moderando la iglesia, cuidándola. Pero luego esto fue cambiando, ¿no?, a los principales responsables de la dirección de las congregaciones locales. Ya en el principio del siglo II, algunos obispos o pastores llegaron a tener cierta autoridad sobre otras congregaciones locales, ¿no? Los que obtenían esa supervisión pasaban a llamarse obispos, mientras que los que no la obtenían conservaban los calificativos de ancianos y pastor solamente. Las razones del auge de los obispos monárquicos son sin duda complejas, pero algunas de ellas surgieron de buenos motivos, aunque el resultado fuera bastante más dudoso, ¿no? Estos obispos monárquicos fueron dándose sobre todo en iglesias que no eran muy formadas en la palabra, ¿no? Fueron personas, pastores o obispos, ¿no? Se los denominó monárquicos porque fueron a otras iglesias a establecer doctrina, a establecer dirección, ¿no? Y bueno, esto se fue dando en las iglesias. El número de cristianos crecía tan rápidamente, aquí da los indicios, ¿no?, y las iglesias se plantaban con tanta frecuencia que el nivel de formación de muchos líderes cristianos locales no era muy alto. En parte para satisfacer la necesidad de enseñanza surgió una clase de predicadores cristianos itinerantes que iba de iglesia en iglesia. Bien. Pero, ¿quién autorizaba a estos viajeros?, sería la pregunta. Inevitablemente surgieron algunos picapleitos que hablaban con fluidez de Dios y encontraron en ello una forma agradable de ganarse la vida, ¿no? De hecho, esto era muy común en el Imperio Romano, ¿no? Personas que iban a ciertos grupos religiosos o filosóficos, ¿no?, y trataban de engañar, ¿no? Por eso Pablo también habla de aquellos que se meten a las iglesias, pero son lobos rapaces, ¿no? Porque habían personas así en la época, ¿no?, y en los siglos siguientes también. Y muchos de estos se metían en las iglesias, ¿no? Entonces, ¿quién autorizaba a esos viajeros? Otros eran sin duda sinceros y pensaban que estaban ayudando a las iglesias, pero su visión de su propia competencia superaba la realidad, ¿no? Y esto lo vemos en algunos hoy en día, ¿no? Tristemente, algunos eran francamente heréticos, y lo que es peor, en muchos casos, los líderes de las iglesias locales no tenían los conocimientos y la madurez suficiente para distinguir, obviamente, en qué podían ayudar de verdad estas personas, ¿no? Porque muchos realmente, más que ayudar,
en base a su incompetencia, ¿no?, y su peligrosidad, pues perjudicaban más, ¿no? Y por ejemplo, no es de extrañar que en un documento del siglo II se dieran instrucciones sobre qué predicadores itinerantes o profetas debían ser aceptados o descartados, ¿no? Y este documento es lo que se conoce como la Didache. Por ejemplo, la Didache habla sobre cuáles eran o cómo identificar a estos verdaderos maestros, apóstoles y profetas. Los auténticos no se quedaban demasiado tiempo, era un indicio en la Didache. No pedían dinero y enseñaban, una doctrina cristiana fiel, ¿no? Y esto lo encontramos en la Didache, ¿no? Y quiero leerlo rápidamente esa cita, donde dice en el Didache 11: a cualquiera pues que venga y os enseñe todas estas cosas que se han dicho antes, recibidle, ¿no? Obviamente a los que enseñan una doctrina cristiana fiel heredada. O sea, recibir a este. Pero si el mismo maestro se vuelve y enseña otra doctrina que destruye esta, no le oigáis. Pero si enseña de modo que aumente la justicia, el conocimiento del Señor, recibidle como al Señor. Pero en cuanto a los apóstoles y profetas, conforme al decreto del Evangelio, así haced. Todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como al Señor. Todo apóstol que venga a vosotros sea recibido como al Señor. Pero no permanecerá sino un día. Esta era una de las directrices. Y si hubiera necesidad, también el siguiente. Pero si ya permanece más de 3 días, es falso profeta. ¿Por qué? Porque estaban queriendo sembrar otras cosas más, ¿no? O sea, al principio las iglesias se fundaban con lo esencial en el Evangelio y de ahí iban pues creciendo. Y cuando el apóstol se vaya, que no tome sino pan hasta que se hospede. Pero si pide dinero, decía la Didache, es falso profeta. Y a todo profeta que hable en el Espíritu no lo juzgaréis, ni juzgaréis al profeta. Porque todo pecado será perdonado, pero este pecado no será perdonado. Pero no todo el que hable del Espíritu es profeta, sino solo si se atiene a los caminos del Señor. Por tanto, por sus caminos se conoce al falso profeta y al profeta. Y todo profeta que ordena una comida en el Espíritu no come de ella, a menos que en verdad sea un falso profeta. Y a todo profeta que enseña la verdad, si no hace lo que enseña, es un falso profeta. Y todo profeta que haya demostrado ser veraz, obrando para el ministerio de la Iglesia en el mundo, pero no enseñando a otros a hacer lo que él mismo hace, no será juzgado entre vosotros, porque con Dios tiene su juicio. Pues así lo hicieron también los profetas antiguos. Pero a cualquiera que en el Espíritu os diga, dadme dinero u otra cosa, no le escuchéis. Pero si os dice que deis por los necesitados, que nadie lo juzgue, ¿no? Estas eran algunas de las distinciones que ponían, ¿no?, las iglesias a la hora de ver a estos obispos que iban a administrar la iglesia o a aquellos pastores, maestros, ¿no?, que trataban de dirigir y encaminar las iglesias locales. Inevitablemente en estas circunstancias algunos pastores locales recurrían en ocasiones a un obispo, sacerdote, pastor, más entendido en la vecindad. Entonces empezaba a tener poder de veto sobre quienes tenían licencia para enseñar y predicar en toda una zona en lugar de solo en su congregación. Aunque constituían una valiosa salvaguardia, con el tiempo estos obispos adquirieron funciones y autoridad distintivas desconocidas en el Nuevo Testamento. Obviamente se fueron dando roles de personas, ¿no?, que trataban de regular según sus parámetros la iglesia, ¿no? Y obviamente esto ya no era fiel a los primeros líderes eclesiásticos, ¿no?, por llamarlo así. Sobre esto tengo un artículo en nuestra página, ¿no? Podéis encontrarlo como liderazgo eclesiástico, ¿no? Y ahí se va viendo pues cuáles fueron el desarrollo también de estos roles. La razón por la que esto es importante para nuestros propósitos es que resulta difícil comprender cómo la Iglesia primitiva llegó con el tiempo a resolver sus disputas sobre lo que realmente enseñaban los apóstoles, sin comprender el papel creciente de los obispos y ocasionalmente de otros destacados maestros. Las disputas más graves reunieron a obispos de todas las regiones del imperio en lo que se conoce como concilios ecuménicos, cruciales, formados principalmente por obispos de todo el mundo romano, los oikumene.
Los 7 concilios que la mayoría de los cristianos reconocen como verdaderamente ecuménicos, con sus fechas y los temas con los que lucharon principalmente, son los siguientes. Primero, el concilio de Nicea, primero, en el 325, donde se discutió principalmente el arrianismo. El concilio de Constantinopla, en el 381, donde se reunió la Iglesia en Constantinopla para tratar el tema del apolinarismo. El concilio de Éfeso, donde fue también el 431, sobre el nestorianismo. El concilio de Calcedonia, 451, eutiquianismo. El concilio segundo de Constantinopla, en el 553, la controversia de los 3 capítulos. El concilio de Constantinopla III, en el 680 al 81, el monotelitismo. El concilio segundo de Nicea, en el 787, donde se discutió la iconoclasia. Y bueno, seguimos. Estos concilios sobre cuestiones doctrinales entendían que estaban decidiendo cuál era realmente la verdad de alguna cuestión. Cuando el concilio de Nicea, en el 325, decidió los términos apropiados para hablar de la deidad de Cristo, o el concilio de Calcedonia desplegó ciertos términos que se han convertido en estándar en la discusión sobre la Trinidad, los participantes no pensaron que estaban inventando una nueva teología, o incluso descubriendo una nueva verdad en la Biblia que nadie había visto antes. Más bien estaban dirimiendo interpretaciones contradictorias del mensaje cristiano y tratando de formular la verdad bíblica de un modo que hiciera mucho más fácil la ambigüedad o el error manifiesto en este ámbito. Del mismo modo, cuando en el siglo XVI los reformadores se esforzaron por articular una doctrina de la justificación que consideraban rigurosamente acorde con Pablo y con el resto de la Biblia, no es que nadie hubiera creído antes en la justificación o no hubiera visto lo importante que era. El tema se repite constantemente durante el periodo patrístico, ¿no? Aquí es un buen ejemplo de esto. Obviamente la justificación fue un motivo por el que Lutero y los reformadores, ¿no? Salieron a afirmar esta doctrina, ¿no? Y la justificación en base a la fe. Ahora, esto no quisiera decir que los primeros no creyeran en esto, ¿no? Solo que se había desvirtuado quizá la doctrina, ¿no? Se había llevado otro rumbo. Pero obviamente hubo que esperar las disputas de la época de la Reforma para que se produjera un trabajo muy detallado. Las razones que generan las controversias doctrinales pueden ser feas y dolorosas, pero Dios no pocas veces se sirve de tales controversias para aportar a su pueblo una fuerza teológica renovada y por tanto una claridad de visión y comprensión. Por tanto, tales controversias pasan a formar parte del entramado de la historia, de la interpretación del Nuevo Testamento y de hecho de toda la Biblia. 10. Tras la caída del Imperio Romano, los niveles de alfabetización descendieron bruscamente en Occidente. Hay una decadencia en la sociedad. El latín dominante durante mucho tiempo prácticamente extinguió los vestigios que quedaban de lo que una vez fue un profundo conocimiento del griego y del hebreo. A medida que la Edad Media avanzaba, muchos clérigos locales tenían una formación pésima, innumerables gobernantes, incluso poderosos. Algunos eran alfabetos, otros semianalfabetos. Quizás los mayores centros de aprendizaje fueron los propios monasterios, aunque la calidad del trabajo realizado en ellos variaba mucho. No obstante, durante cientos de años fueron los centros donde se copiaban los manuscritos, como vimos en el anterior vídeo, donde se creaban himnos, donde se creaban comentarios y tratados teológicos. A lo largo de los siglos, la Iglesia cambió estructuralmente y modificó sus enseñanzas de muchas maneras importantes. Inevitablemente estos cambios y modificaciones retroalimentaron la manera en la que la gente manejaba el Nuevo Testamento. Desde el punto de vista organizativo, el primer gran cisma se produjo entre la Iglesia occidental o latina y la Iglesia oriental u ortodoxa. Es imposible asignar una fecha de inicio a la división, pero la fecha asignada a la separación final suele ser el 1054.
Ubicada principalmente en los países de Europa del Este, la Iglesia Ortodoxa tiende a organizarse a nivel nacional. De ahí la Iglesia griega, la Iglesia Ortodoxa serbia, la Iglesia Ortodoxa rusa, etc. Al tiempo que reconoce la primacía honorífica en honor del Patriarca de Constantinopla. No es necesario exponer aquí sus doctrinas y características distintivas. En Occidente, la primacía se asignó gradualmente al obispo de Roma, lo que se convirtió en la Iglesia Católica Romana, que pronto abarcó una considerable diversidad y se enfrentó a los desafíos tanto de los fracasos como de varios movimientos de renovación, el más poderoso de los cuales produjo nuevos cismas en la época de la Reforma. No obstante, es de vital importancia comprender que lo que se convirtió en la Iglesia Católica Romana tal y como la concebimos hoy no sucedió de la noche a la mañana. Por ejemplo, las oraciones por los difuntos comenzaron hacia el año 300. El título de Madre de Dios se aplicó por primera vez a María en el Concilio de Éfeso, en el concilio que hemos hablado sobre el nestorianismo, ¿no? Y inicialmente esto se hizo para defender la deidad de Cristo, no de María, ni hablar de María o el énfasis en María, ¿no? Pero las oraciones dirigidas a María, a los santos difuntos, a los ángeles se popularizaron más tarde, en torno al año 600, mientras que el dogma de la Asunción de María, que ascendió corporalmente al cielo, no se promulgó como dogma hasta 1950. La práctica de rociar agua bendita con una pizca de sal y bendecida por un sacerdote surgió alrededor del año 850. El colegio cardenalicio se creó en 927. La canonización de los santos difuntos fue llevada a cabo por primera vez en el 995 por el Papa Juan XV. La doctrina de la transustanciación fue proclamada dogma por el Papa Inocencio III en el 1215, aunque sus raíces se remontan mucho antes, ¿no? La doctrina de la transustanciación, para quien no lo sepa, es que literalmente el pan se convierte en el cuerpo y la copa se convierte en la sangre, ¿no? Que hay un cambio de sustancia, ¿no? La Biblia fue prohibida a los laicos y de hecho el Concilio de Valencia la incluyó en el índice de los libros prohibidos en 1229. El purgatorio, enseñado por Gregorio I, fue puesto en el 593, pero promulgado como dogma por el Concilio de Florencia en 1439. La Inmaculada Concepción de María fue proclamada por el Papa IX en 1854, el Papa Pío IX, y la infalibilidad del Papa en su magisterio sobre cuestiones de fe y moral en el Concilio Vaticano I en el 1870. Algunos de estos puntos parecerán a muchos lectores contemporáneos muy alejados del Nuevo Testamento, pero de esto se trata. Una vez que esos elementos se han afianzado como ortodoxia establecida, es probable que esa ortodoxia sea el marco en el que el Nuevo Testamento, a menos que uno intente rigurosamente distanciarse de su propia herencia teológica, intentando conscientemente en la medida de lo posible leerse a sí mismo dentro de los marcos de referencia de los escritores bíblicos, esa es una de las cosas que tienen lugar durante cualquier movimiento reformador. 11. Como rúbrica, la Edad Media abarca países y siglos tan diversos y complejos que las generalizaciones suelen suscitar un sí, pero, por parte de los estudiosos familiarizados con el periodo. Por un lado, la Edad Media nos dio las cruzadas y un conflicto más amplio con el Islam. Algunos de los papas más inmorales, los primeros brotes de la peste negra, el analfabetismo institucionalizado entre las masas y el aumento de la superstición más atroz. Por ejemplo, pensemos en la búsqueda hambrienta de reliquias cristianas dotadas de magia y crecientes tráficos de indulgencias. Por otra parte, la Edad Media nos dio algunos signos gloriosos, algunas concepciones elevadas de Dios, reflejadas también en el diseño y construcción de catedrales, algunos teólogos de inmenso don y erudición, y hacia el finales del periodo algunos reformadores de percepción y coraje que instaron a un retorno incondicional a la Biblia. Por ejemplo, Juan Hus, ¿no? John Wycliffe en Inglaterra y Juan Hus en Checoslovaquia, no pocos de los cuales obviamente fueron martirizados.
A riesgo de generalizar, la aportación teológica de la Edad Media no se produjo tanto en el ámbito de los comentarios penetrantes como en otros dos campos. En primer lugar, en ese extenso periodo produjo una corriente de místicos, por ejemplo Bernardo de Claraval, Julián de Norwich. Parte de este misticismo sucumbió a un subjetivismo apenas controlado, pero en sus mejores momentos nos dio un corpus de himnos que aún hoy se cantan traducidos. Bernardo, por ejemplo, escribió «Oh sagrada cabeza ahora herida, Jesús el pensamiento mismo de ti, y Jesús alegría de los corazones enamorados». En segundo lugar, y aún más importante para nuestros propósitos, fue la corriente de los teólogos entre los cuales se encontraban Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, Guillermo de Ockham, Tomás de Aquino y Duns Scotus. La más conocida de sus obras, en este caso Tomás de Aquino, es la Suma Teológica, que es a la vez un compendio sistemático de los datos de la revelación cristiana tal como él los entendía, una revisión de la epistemología agustiniana según las líneas aristotélicas y una obra evangelizadora dirigida a los musulmanes. A pesar de las enormes influencias que ha ejercido su obra, sobre todo en el seno del catolicismo, aunque no es exclusivamente, sus categorías pertenecen más al ámbito de la filosofía y la sistemática que al de la exégesis rigurosa. Por poner un pequeño ejemplo, aunque teólogos cristianos anteriores que se remontan al periodo patrístico habían distinguido a veces entre la ley moral civil y ceremonial, fue Tomás de Aquino quien desarrolló esta división tripartita de la ley del Antiguo Testamento para establecer las pautas de continuidad y discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta división tripartita, que posteriormente fue retomada y desarrollada por Juan Calvino u otros, ofrecen muchas ideas útiles, pero no es demostrable el conjunto de categorías con las que operan los propios escritores del Nuevo Testamento, cuando estos elaboran las pautas de continuidad y discontinuidad entre la antigua alianza y la nueva. Las cuestiones sobre cómo concebir las relaciones entre los testamentos son, por supuesto, perennes, y la influencia de la Quinate en este ámbito, como muchos otros, siguen estando con nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento. Entonces aquí vemos cómo pues muchas de estas obras han influenciado, ¿no?, en lo que hoy en día podemos categorizar, ¿no?, en la Biblia, en la interpretación. Ya hemos mencionado que durante los primeros siglos de la Iglesia surgió un notable debate entre las escuelas de interpretación alejandrina y antioquiana, la primera defensora de la alegoría de la exégesis y la segunda insistiendo en una exégesis más directa o literal. Durante la Edad Media se codificó una clasificación más sistemática de los diferentes métodos de interpretación bíblica. Hay que distinguir 4 niveles de interpretación bíblica: el sentido literal, que nos enseña lo que ocurrió; el sentido alegórico, que nos enseña lo que debemos de creer; el sentido moral, que nos dice lo que debemos de hacer; y el sentido analógico, que nos dice hacia dónde vamos. No es infrecuente que tales distinciones estuvieran vinculadas a una espiritualidad mística. Inevitablemente también tuvieron el efecto de hacer de la Biblia un libro cerrado, reservado solo a expertos, interpretado correctamente solo por autoridades de la Iglesia y vedado a la mayoría de los profanos. 12. El Renacimiento, periodo de la historia europea, que los historiadores suelen escribir a los siglos XIV, XV y XVI, fue testigo de un renacimiento de la cultura clásica. Se inventa, por tanto, la imprenta. Su influencia es difícil de exagerar, eso ya hablamos un poquito en el anterior vídeo de la transmisión del texto. La caída de Constantinopla ante los turcos musulmanes en 1453 hizo que no pocos eruditos huyeran a Occidente con sus manuscritos griegos, y el auge del saber y la fundación de varias universidades europeas hicieron resonar la llamada ad fontes, es decir, a las fuentes. El estudio del griego y el hebreo se fue convirtiendo en algo habitual, la autoridad del latín se vio cada vez más desplazada. O sea, el Renacimiento trajo una iluminación, ¿no?, literalmente un renacimiento a lo que es el conocimiento, ¿no?, el verdadero también conocimiento. La renovación del interés por los documentos fundacionales, ya sean de cristianos como paganos. Esto produjo un número creciente de humanistas informados y muy instruidos que estaban más que dispuestos
a criticar los abusos clericales que entonces proliferaban casi todos los niveles de la Iglesia Católica. En general, los humanistas del norte de Europa se interesaron más por los textos cristianos clásicos, ya sea el Nuevo Testamento o la patrística, y se interesaron más que por los textos paganos clásicos, por lo que a veces se les ha llamado humanistas cristianos. El más influyente de ellos fue Erasmo de Rotterdam, al que ya hemos conocido en el anterior vídeo. Los influidos por el Renacimiento también desconfiaron cada vez más de los 4 niveles interpretativos que hemos mencionado antes, que habían justificado a los teólogos de la Edad Media. Querían leer las fuentes primarias por sí mismas y trataban de leerla de la forma más literal o más natural. Bien. Los estudiosos siguen discutiendo la naturaleza de las relaciones entre el Renacimiento y la Reforma. Ciertamente la demanda de reforma, cada vez más expresada por los humanistas cristianos, contribuyó al creciente malestar en la cristiandad occidental. Ese hecho generó el viejo dicho de que Erasmo puso el huevo que Lutero en pollo. Además, muchos humanistas jóvenes se convirtieron al protestantismo, entre ellos líderes como Ulrico Zwinglio, Philip Melanchthon, Juan Calvino y Teodoro Beza. El énfasis de la Reforma en la sola escritura abarcaba en la práctica varios énfasis. Vamos a ver. Frente a la opinión católica de que la revelación es un depósito confiado a la Iglesia, ¿no? Eso es lo que la Iglesia Católica siempre ha defendido, el magisterio de la Iglesia, ¿no? Que se le ha confiado. Un depósito del que la Escritura es solo una parte. Los reformadores insistieron en que, aunque hay mucho que aprender de la tradición cristiana, mucho de lo que de hecho nos obliga a rendir cuentas, solo la Biblia tiene la autoridad final. Como dice, sola Escritura es que solo la Biblia es la autoridad, ¿no? Para norma y conducta. La Biblia no debe ser domesticada, por tanto, por la tradición, ¿no? O subyugada a la tradición, ¿no? Este énfasis tuvo 2 efectos complementarios. Lo ideal era estudiar las escrituras en las lenguas en las que fueron escritas. Las escrituras debían difundirse lo más ampliamente posible, y lo que significaba que debían de prepararse traducciones vernáculas, ¿no? Que eso es algo que la Reforma influyó mucho, que se fueron traduciendo, ¿no?, a otros idiomas el Nuevo Testamento, y eso produjo, por ejemplo, pues que muchas personas pudieran acceder al texto de las escrituras en su propio idioma. Ya no era solo de unos versados el estudiar la Biblia al latín, ¿no?, a un solo idioma, sino que en su idioma vernáculo ellos podían acceder al texto, y más con el invento de la imprenta. Por ejemplo, el objetivo del traductor de la Biblia inglesa, ¿no?, William Tyndale, era que el labrador conociera la Biblia tanto como los altos prelados en la Iglesia. Además, la insistencia en la sola escritura llevó a los reformadores a estudiar de nuevo lo que constituye la escritura, lo que desembocó en el rechazo de los apócrifos por parte del canon. El hecho de que la Iglesia Católica considerara canónicos o deuterocanónicos, es decir, canónicos en un sentido secundario, estos libros, no era razón suficiente para aferrarse a ellos. De hecho, en un momento de su vida, Martín Lutero hasta cuestionó la autoridad del canónico libro de Santiago, carta de Santiago, ¿no?, llamándola epístola paja, ¿no? Bueno, esas son cuestiones que Lutero tenía, obviamente, cuando hablaba de la justificación, ¿no?, que obviamente Santiago hace el énfasis de que la fe sin obras es muerta, y que uno también es justificado por cierta manera en base a que tiene que hacer obras, ¿no? Y bueno, eso era una discusión ahí, ¿no?, que Lutero tuvo un encontronazo con Santiago, ¿no? Ahora todo eso tiene una armonía entre Pablo y Santiago, ¿no? Y hay que entender bien esas 2 corrientes, ¿no?, que se ha llamado, entre comillas. Bien, en parte bajo la influencia del saber renacentista, los reformadores aprendieron a desconfiar de la cuádruple hermenéutica que habían heredado, y esto no significa que se convirtieran en crasos literalistas. Obviamente ellos sabían reconocer, como todo buen lector, las metáforas y otras figuras retóricas. Lucharon con lo que hoy se llamaría tipología, ¿no?, porque la Iglesia Católica utilizaba esto, tipología, para defender pues ciertas doctrinas o ciertos dogmas de la Iglesia, ¿no?,
entre ellos, por ejemplo, la idolatría, ¿no? Los iconos. De hecho, ese concilio de la iconoclasia fue pues en base también a eso, ¿no? Y bueno, ahí se fueron redefiniendo algunas cosas en base a esto, ¿no? Pero obviamente los reformadores sabían distinguir entre hacer una buena retórica, una buena tipología, ¿no? El hecho de que la Biblia, por ejemplo, hable a menudo de cosas internas en las categorías de las cosas temporales cotidianas, llevó a Lutero, dice, a pensar en la escritura como una litera spiritualis, ¿no? Una carta espiritual. Se puede dudar de que este sea el análisis más útil, pero es vital reconocer que aunque los reformadores descartaron por artificial el cuádruple enfoque interpretativo definido en la Edad Media, no ignoraban que la lectura natural no siempre era sencilla, obviamente. Además, los esfuerzos de Lutero y Calvino por escribir tantos comentarios sobre la Biblia como exposiciones de la doctrina cristiana tuvieron el efecto de vincular la doctrina a la propia Biblia. De hecho, los enormemente influyentes institutos de la religión cristiana de Calvino pretendían ser una especie de introducción precisa a lo que enseña la Biblia. Esta obra lucha sin cesar con las Escrituras, pero elabora sus formulaciones doctrinales en interacción no solo con cuestiones de importancia cuando Calvino escribía, sino también en interacción con eminentes pensadores cristianos a lo largo de la historia. Junto con los comentarios de Calvino, los institutos enseñaron a muchas generaciones de creyentes qué creer y cómo pensar. Inevitablemente, obras como esta constituyeron modelos para la interpretación y la enseñanza de las Escrituras. Resultaba imposible intentar comprender el Nuevo Testamento, por no hablar de toda la Biblia, sin reflexionar sobre estas obras. Bien, y aquí vamos a dejarlo, estas antiguas tradiciones interpretativas. Y bueno, hemos tocado un compendio, ¿no? de diferentes interpretaciones que se han ido dando, ¿no? A lo largo de la historia, en base también a la historia. Y bueno, todo se relaciona obviamente con no solo la historia de la dogmática, ¿no? O de la interpretación bíblica, sino también sobre la historia del cristianismo y la historia del pensamiento cristiano. Y aquí tenemos algunos libros que recomiendo, en español la mayoría de ellos, de Justo González, que él trata mucho sobre la historia de esto. Y bueno, ese otro libro que recomiendo está en inglés, la historia de la interpretación bíblica, está muy interesante. Son 3 volúmenes en los que cada artículo, ¿no? Está escrito por un erudito en el campo. Y bueno, sin más, pues vamos a dejarlo aquí. En el próximo vídeo veremos cómo después de la Reforma se fue dando el auge de la teología bíblica, ¿no? Explicaremos sobre esto y explicaremos y iremos viendo cómo se fue conformando a día de hoy, cómo hemos heredado, ¿no? a la hora de interpretar, ¿no? También cómo se fue influyendo. Y bueno, pues sin más lo vamos a dejar aquí. Nos vemos en un próximo vídeo. Y bueno, pues os leo los comentarios. Saludos.